Elementos del Instituto Nacional de Migración, acompañados por efectivos de la Guardia Nacional, hicieron una redada contra migrantes haitianos, cubanos y centroamericanos en el centro de Tapachula. Al menos unos 100 extranjeros fueron remitidos a la estación migratoria Siglo XXI, mismos que no pudieron comprobar su legal estancia en el país en la verificación migratoria. Esto derivado a las constantes denuncias de sectores de la población sobre la excesiva presencia de extranjeros. Fueron alrededor de 15 elementos de migración con 5 unidades y 2 unidades de la Guardia Nacional con 10 elementos, los que llegaron al Parque Central y recorrieron calles aledañas, principalmente sobre la Sexta, Octava y Décima Norte, para verificar que los extranjeros contaran con su documentación. Los migrantes, en su mayoría haitianos, que se mantienen aglomerados en el Parque Central y Parque Benito Juárez, al ver la presencia de las autoridades, huyeron apresurados para no ser detenidos y enviados a la estación migratoria. Los elementos de migración se acercaron a los extranjeros y les solicitaron su documentación, y aquellos que no pudieron acreditar su estancia legal fueron subidos a las unidades. Al final, en la zona céntrica de Tapachula, fueron cerca de 100 extranjeros los asegurados. Entre los migrantes asegurados en esta redada, se notó que en su mayoría fueron haitianos y pocas personas con rasgos físicos de países de Centroamérica, los cuales fueron llevados a la estación migratoria Siglo XXI de esta ciudad de Tapachula para su posterior deportación. Arturo N., quien labora en el centro, calificó como positivo estas acciones, ya que los migrantes que están en el primer cuadro de la ciudad, sin tener oficio ni beneficio, realizan sus necesidades fisiológicas en las jardineras. Estos operativos que se están implementando, tanto la Guardia Nacional y la migración, yo lo veo muy bien, porque ya Tapachula ya parece que estuviéramos en el África. Ya Tapachula ya no es un Tapachula bonito, que nosotros los tapachultecos, los que vivimos acá, los guacaleros, que somos originarios de acá de Tapachula, ya no lo sentimos así, ya nos sentimos que fuéramos africanos o haitianos, porque ya estamos viviendo ya en nuestro país, pero ya con un montón de gente que está ilegal en nuestro país. Entonces yo pienso que estos operativos que viene implementando la migración y la Policía Nacional, pues yo pienso que está muy bien. Nosotros como ciudadanos lo apoyamos al señor presidente de la República en que hagan estos operativos.